¿Te gustaría saber cómo inicia el libro de Juan, su libro? ¿Te gustaría saber por qué es que Juan lo llama el Logos, lo llama el Verbo a Jesucristo? En la lección, en el estudio de esta semana, vamos a analizar Jesucristo como el Logos y como el Verbo que vino a esta tierra y se hizo carne. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3. Esta lección lleva por título la historia de fondo, el prólogo o la introducción. Cómo comienza en este caso el libro de Juan, el libro San Juan, el apóstol amado o el discípulo amado. El texto para comprender el estudio de esta semana está en el libro de San Juan, precisamente capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a analizar este pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué es que algunos dicen que Jesucristo no era Dios, sino que Jesús solamente era un profeta? No tenía la divinidad de Cristo, del Padre. Algunos mencionan que solamente Dios es el Padre, y el Espíritu Santo es una fuerza, y Jesucristo es un profeta. Pero en el estudio de esta semana vamos a darnos cuenta de que Jesucristo no era solamente un profeta, sino que era Dios, aún al mismo nivel que Dios el Padre. Muy bien, vamos a resumir la lección de esta semana en dos partes, básicamente en dos partes, y vamos a comenzar con la primera parte. En realidad vamos a resumirlo en tres secciones. Y la primera parte vamos a mirar un poco sobre el Logos, y también cómo es que Jesucristo se encarnó y vino a esta tierra. La palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5, menciona lo siguiente. Dice así la Biblia: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la opacaron o no la extinguieron. La palabra de Dios es bien clara en este aspecto, porque dice que Jesucristo era la luz, y la luz vino a este mundo, y nadie pudo extinguirla. Es interesante esto porque Jesucristo, ¿cuántas veces Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad de la vida, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no va a tener sed jamás? ¿Cuántas veces dijo eso? Muchas veces cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Pero a pesar de eso, los fariseos, los religiosos y otra gente más no quisieron creer. La palabra de Dios menciona que en el principio existía el Logos o el Verbo, y el Logos estaba con Dios, y el Logo era Dios, haciendo referencia a Jesucristo, nuestro Señor, porque en la Biblia hay muchos textos bíblicos que anuncian, que ratifican, que dicen que Jesucristo era Dios. Cuando Dios llama a Moisés en la zarza, ese yo soy era Cristo Jesús. Cuando Jesús en el libro de Apocalipsis se lo menciona como el león de la tribu de Judá, ese era Jesús. Cuando Jesucristo dijo yo soy también, yo soy, estaba mencionando al que era, al que es y al que será, o sea, al tetragramatón, al que siempre existió y siempre existirá. Ahora la Biblia dice en el principio. Muchos se preguntan, ¿cuál principio? ¿Un principio indefinido? ¿Cuál principio? Este principio está haciendo referencia a antes de la creación todavía, porque Jesús existió desde siempre. Por eso decimos
que cuando se le menciona a Jesús, se lo menciona en el idioma hebreo como el yo soy, como el verbo ser o estar. Aquel verbo que no tiene inicio, que es eterno, y tampoco tiene fin, porque también es eterno. O sea, existió en el pasado, existe en el presente y existirá para siempre. Ahora bien, la palabra de Dios complementa en el versículo 14 del libro de San Juan, capítulo 1, y la Biblia dice lo siguiente, dice así: y el verbo se hizo carne, el logos, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre. Algunas personas dicen, no, este logos no es Jesús. O cuando interpretan la Biblia dicen, este logos era un Dios. Pero en realidad no está diciendo eso, sino era Dios. Sabemos que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Y por eso cuando se menciona a Dios, muchas veces se está mencionando a los tres juntos. Cuando Tomás le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, Jesucristo le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Haciendo referencia de que Él también era Dios y que son uno, están unidos. Ahora, la palabra de Dios menciona en el versículo 14 que ese logo se hizo carne, o sea, el Dios eterno, Jesucristo, se encarnó, nació de una mujer virgen, María, vivió en esta tierra, estuvo con su pueblo y lo hizo específicamente para que usted y yo tengamos vida. Es interesante también poder afirmar que la Biblia dice que Jesucristo habitó entre nosotros. Ese verbo habitar es el mismo, es la misma palabra que se utilizó en Éxodo cuando Jesucristo le dijo a Moisés, hazme un santuario, quiero vivir entre mi pueblo, quiero vivir cerca de ustedes para poder estar allí, para ayudarlos, para fortalecerlos. Es el mismo, es la misma palabra. Ahora, ¿por qué que Jesús quería hacer esto? Imagine usted, Jesús quiere vivir en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere ayudarnos. Él siempre está pendiente de nosotros. Él quiere vivir también allí en tu casa. Es interesante esto porque alguno puede decir así, yo cuánto quisiera poder estar con el Señor, cuánto quisiera abrazar a Jesús, cuánto quisiera poder estar con Él. Cuando en realidad decimos esto, pero en realidad en nuestros hogares no lo invitamos a Jesús. Seguimos viviendo como queremos, seguimos escuchando cosas que no debemos, seguimos comiendo cosas que no debemos, seguimos practicando cosas que no deberíamos. Entonces, ¿cómo podríamos invitar a Jesucristo, a un Dios santo, a un Dios que es luz, a un lugar de pronto que no está siendo adecuado para Él? Piensa en eso. Así que si tú quieres dejar que Cristo habite en medio de ti, prepara el lugar para que Jesús pueda habitar allí. No estoy diciendo que Jesucristo haga exclusión de personas, sino que recuerda siempre que donde habita la luz no puede habitar las tinieblas. O habita las tinieblas o habita la luz. No hay un término medio. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este estudio, de este comentario que tenemos semana tras semana. Así que si quieres formar parte de la familia, te invito a que te puedas suscribir al canal, que puedas dar like al video, que puedas compartir también, para que así la palabra de Dios pueda seguir llegando a más personas. Esta segunda parte vamos a hablar sobre lo que significa creer y lo que significa oír o guardar la palabra de Dios. Quisiera compartir lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 9 al versículo 13. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: aquel verbo o logos era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Realmente significa lo siguiente: cuando una persona
quiere nacer de Dios, no tiene que ir a la barriga de María o la barriga de cualquier mujer y salir de allí por un parto natural. No está hablando de eso. Está hablando que una persona nace de Dios, por lo que dice Pablo en 2 Corintios 5. ¿Qué significa? Que una persona nace de Cristo, es una nueva criatura cuando desciende a las aguas bautismales y sale del agua y se bautiza y sale del agua, y entonces pasa a ser una nueva creación. Es como un bebé que está naciendo, pero no con la naturaleza, ya no para ser pecador, sino para ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces, ¿esto es fácil? Claro que sí. Solamente es aceptar a Jesús, es entregar la vida a Dios y entonces ser bautizado y salir para dejar tu vida pasada atrás y comenzar a vivir como Cristo vivió en esta tierra. Ahora, la palabra de Dios también dice algo interesante. Dice que Jesucristo es luz, trajo luz a esta tierra y quiso iluminar la tierra. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Es interesante porque, una vez más, Jesucristo quería compartir y engrandecer a los judíos, a la gente que estaba ahí, a los religiosos, a los fariseos, a los sacerdotes, pero no pudo. ¿Por qué? Porque su propia gente, los mismos judíos que debían ayudarlo, lo rechazaron, lo insultaron y hasta lo acusaron de ser un impostor. Entonces, ¿cómo podría Jesús tener ayuda y haber tenido un ministerio mejor, digamos así, entre comillas, si su propia gente lo había negado, había intentado impedir que él haga su ministerio? Fue difícil. Por eso Jesucristo dice en su palabra, Juan lo recalca y dice, Jesucristo, por supuesto, Él le da poder a sus hijos, pero a los que lo rechazaron, pues de ninguna manera. Y sus hijos tienen poder. ¿Por qué? Porque nacen de Él, porque lo recibieron, porque lo escuchan, porque obedecen a su voz. Ahora, mira lo que dice la Biblia un poco más, complementando un poco más sobre este tema. Dice el capítulo 3 de San Juan, versículo 18 al 21 lo siguiente. Dice así, el que cree en Jesús, en el Logos, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Qué cosa? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas según Dios. Este pasaje es muy duro, porque algunos podrían decir así, ¿qué? O sea, si yo no me voy a una iglesia, quiere decir que soy condenado. O si yo no sigo a Cristo, quiere decir que estoy viviendo mal. Usted tal vez se podría sentir así. Y déjeme explicar un poco más. Por supuesto, si usted está viendo este video y es la primera vez y no sabe nada de la vida cristiana, tranquilo. No se enoje ni tampoco se haga ideas malas. Pero si usted es un cristiano que ya conoce a Dios, que sabe de la Biblia, que sabe de Dios, y usted aceptó a Cristo, ya nació de Cristo, y usted vive una vida de apariencias cristianas, pero en realidad sigue haciendo cosas malas, entonces tenga mucho cuidado con lo que hace. Quiero explicar un poco más aquí. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino, trajo la luz, pero hay algunos que deciden no creer en Él. Hay algunos que tienen la oportunidad de creer en Cristo porque se les habló, se les predicó, Jesús hizo milagros en su vida. Ellos dijeron, si tú, Señor, haces algo en mi vida, yo te voy a seguir. Pero finalmente dieron la espalda a Dios. Lo mismo pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey
que tenía muchos ídolos y no creía en Jehová Dios. Dios lo llamó la primera vez, Nabucodonosor dijo, sí, yo te voy a seguir. Pasó eso y volvió a su vida anterior, seguía con sus otros dioses. Dios le dio una segunda oportunidad. Nabucodonosor, mira aquí, Nabucodonosor en el momento duro de su vida dijo, sí, te voy a seguir. Cuando le pasó eso, otra vez, o sea, en pocas palabras, aquellas personas, ¿quiénes son los que no creen? Aquellas personas que habiendo tenido evidencias de que Dios existe, de que Dios se muestra, de que Dios lo ha ayudado, de que Dios hace muchas cosas por ellas, por esas personas, deciden no creer. Así que si Dios nunca se mostró en tu vida y tú estás viendo este video por primera vez, no tengas miedo. Más bien, si tú quieres nacer de Dios y quieres ser su hijo o su hija, pues escribe aquí en los comentarios, quiero ser hijo de Dios, quiero ser hija de Dios. O dile a Dios, Señor, quiero ser tu hija, y Dios te va a ayudar. La palabra de Dios menciona aquí de que todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que les gusta vivir en las tinieblas, que aunque ya saben en dónde está la luz, no quieren acercarse a la luz, porque cuando se acercan a la luz se dan cuenta que están sucios, que están llenos de sangre, que están llenos de pecados, que están llenos de problemas, que están llenos de muchas cosas malas. Pero yo quiero preguntarte a ti, o quiero decir así, si cuando te acercas a la luz, tú puedes ver tus errores, Jesucristo quiere que lo hagas, no para que tú huyas de Él, sino para que tú te des cuenta de tus problemas que tienes y tú le puedas pedir ayuda a Él. Y ten la seguridad de que Dios te va a ayudar. Si tú vas a la luz, que es Dios, y tú miras todos tus pecados, todos tus errores, no tengas vergüenza y no te sientas pecador. Al contrario, si has ido a Dios y Él te mostró todo tu pecado, todas tus cosas malas, cuéntale a Dios. Dile, Señor, mira, estoy viniendo así, tal cual como estoy en la luz, he visto todas mis fallas, pero a partir de ahora yo decido creer que tú puedes limpiarme, que tú puedes ayudarme, que tú puedes cambiarme, que tú puedes transformarme, para que a partir de ese momento el Señor te haga una nueva criatura, una nueva persona, y comiences a vivir en la luz, ya no como un pecador, sino como un hombre o como una mujer salvado por Dios, purificado por Dios, limpiado por Dios. Dios te va a limpiar, te va a dar un nuevo vestido y vas a poder seguir viviendo, pero ya no como vivías antes, sino ahora haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, pasamos a la tercera sección de este estudio. Y la tercera sección tiene que ver con la gloria de Cristo Jesús. Hubo un momento en la historia de la vida de Cristo Jesús que Él atravesó algo tan oscuro humanamente, tan doloroso humanamente, pero al mismo tiempo fue glorificado por su Padre. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5. Dice así, después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Esto era un prólogo, era un poquito antes de que Jesucristo vaya a la cruz y muera. Es tan interesante esto, porque los romanos tenían a la cruz como la muerte más vil, más cruel, pero al mismo tiempo más burlesca o más burlona. Era una muerte muy cruel, pero también una muerte que
se daba a los criminales, a los peores criminales, porque estaban desnudos y porque todo el mundo se burlaba de las personas crucificadas. Es interesante esto porque Jesús dice, Señor, Padre, glorifícame en la cruz. ¿Cómo podría ser glorificado Jesucristo en un lugar donde normalmente se burlaban las personas? Eso solamente podría pasar con el Señor, porque aún el Señor pudo haber enviado a un ángel o a otra persona o a otro ser celestial para morir por nuestros pecados, pero no fue así. Jesucristo decidió pasar la burla, el dolor y todo lo que tú y yo merecemos para que nosotros podamos tener la oportunidad de salvarnos. Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que no quieren darse cuenta de esto, que están duros, que piensan solamente en el dinero, que piensan solamente en disfrutar la vida, entre comillas, aquí, y cuando son viejitos algún día dicen, me entregaré a Dios, pero tal vez ese momento sea tarde. Por eso yo quiero invitarte a que tú puedas decir allí en donde estás, Señor, yo quiero pertenecer a ti. Y si tú quieres pertenecer a Logos, al Creador del cielo y la tierra, si tú quieres conocer a Jesucristo y al Padre y tener vida eterna, pon en los comentarios, yo quiero tener vida eterna. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Que tu Señor puedas ayudarnos cada día a poder hacer tu voluntad. Tú conoces a aquella persona, aquel hijo, aquella hija que está escuchando el video y tú puedas darle paz a su corazón, tú puedas ayudarle en las decisiones que tienen que tomar para que sean felices y para que tú puedas bendecirlos. Los entrego en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Quiero decirte que Dios te bendiga y que no olvides de compartir el video con otros. Hasta la próxima. Bye.